Filipenses 1:18. Quiero que ganemos el perfil de la madurez de Pablo en ese versículo para aplicarlo a nuestra vida. Porque fíjese que la madurez de Pablo y el gozo de él es que el Evangelio está siendo predicado. El gozo de él es que hay personas que están compartiendo el Evangelio con otras personas. Y esa es su motivación. Es decir, Dios está llevando a cabo sus planes a pesar de la rivalidad entre los humanos. Dios lleva a cabo sus propósitos a pesar de la competencia que hay entre creyentes mal infundada y mal doctrinadas. Por no tener una buena doctrina, los creyentes compiten entre ellos como si la obra de Dios fuera desunida o no fuera integral. Quiero que aprenda en el versículo lo siguiente. Mire, Dios puede usar los malos motivos de algunas personas para avanzar su obra. Dios puede usar cosas malas, aún cosas malas, para que su obra progrese. Y eso es lo que está aconteciendo en el Evangelio. Usó la envidia, el celo y la predicación con malos motivos. Y Pablo alcanzó a ver ese perfil. Había extensión del Evangelio, aunque lo hacían por malos motivos. Y él se goza en eso. Se gozó en que el Evangelio estaba siendo extendido y que él podía seguir participando de la extensión del Evangelio, aunque estaba preso, aunque estaba encadenado. Él se gozó en estas circunstancias. La aplicación que quiero darle de este texto es el siguiente. Mire, debemos gozarnos por el progreso de la obra de Dios, aunque la hagan otras personas. Debemos gozarnos en el progreso de la obra de Dios, aunque lo hagan otras personas y aunque lo hagan por motivos ajenos y distintos a la verdad de Dios. Pasen al versículo 19. Sigue hablando en el contexto de la oración de Pablo. Verso 19. Sigue hablando en el contexto de la oración de Pablo. Note el verbo sé. Dice porque sé. Ese verbo significa que Pablo percibió en su experiencia espiritual. Él percibió, él se relacionó por medio de una experiencia espiritual. Percibió los sentimientos de la iglesia. Esa es la idea. Y él confiaba y confió en que la oración de la iglesia será oída y será respondida. Está confiando en que la iglesia está orando y que tal oración será contestada por Dios. Por eso sé que por vuestra oración, y note la palabra suministración. La suministración no es más que la armonía que produce el Espíritu entre creyentes. Note la palabra suministración. Eso es la armonía que produce el Espíritu entre los creyentes. Es una obra de Dios que los creyentes seamos unidos. Es parte de su gracia, parte de su aspecto. Quiero darle como aplicación de ese texto lo siguiente. Déjeme darle una aplicación del texto. Mire, Dios provoca a los creyentes a orar por el mismo propósito. Es parte de la obra de Dios que nos incita, nos provoca, nos estimula a orar por un mismo propósito. Así es la gracia de Dios con nosotros. Todos estaban orando por la liberación de Pablo. Y así es la obra de Dios. Note que Dios nos induce a orar con un mismo propósito, aunque no haya acuerdo entre nosotros, aunque no nos pongamos de acuerdo. Muchas veces vamos a orar por las mismas cosas,
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está provocándonos y Dios está provocándonos a orar por la misma cosa, aunque nosotros, entre nosotros, no sepamos que estamos orando para el mismo propósito para el cual Dios nos está animando y motivando. Filipenses capítulo 1, versículo 20 en adelante hasta el 30. Y la idea que hay, la idea general de ese párrafo de versículo, es la motivación o la confianza en la vida, a pesar del conflicto. Ese párrafo se escribió para que los creyentes tengan confianza en Dios, a pesar del conflicto terrenal, a pesar del conflicto acá en la tierra. Dios está animándonos en ese párrafo a confiar en Dios y su palabra, a pesar de todos los problemas que suframos y padezcamos acá. Y a través de los textos que va a encontrar a continuación, hay un perfil sano mental. Hay un perfil sano en los pensamientos que va a encontrar en cada uno de esos versículos, y esa es donde está la enseñanza moral para nosotros. Debemos tener un perfil mental sano, debemos aprender a pensar de manera sana para que eso afecte toda nuestra vida. Voy a recalcar algunas palabras que están en el versículo 20. Note la palabra anhelo. Anhelo. Eso en la época significaba mirar con la cabeza extendida. ¿Qué era anhelar ahí? Mirar con la cabeza extendida, como cuando alguien estira el cuello para ver quién viene. Ese es el verbo que usó ahí, como estirarse para ver quién viene. Entonces el anhelo es mirar con la cabeza extendida. Y la idea es que mientras está mirando, no se distrae a ver otra cosa para no perder el objetivo de lo que está esperando. Y doy algunas aplicaciones a través de todas las palabras claves que voy a mencionar. Mire, anhelar implica no dejarse distraer por otras cosas. Estamos esperando las cosas de Dios, no se deje distraer por otras cosas. Y la esperanza, ahí mismo, el versículo 20, anhelo y esperanza. La esperanza es establecer expectativas prioritarias. Nosotros como creyentes tenemos algunas prioridades mentales. Conserve esas prioridades mentales en su vida, consérvelas. Ahí mismo está la palabra vergüenza, avergonzado. La vergüenza consiste en perder la libertad de expresarse. Cuando alguien tiene vergüenza, pierde la libertad de expresarse. Nosotros como creyentes somos llamados a no avergonzarnos, especialmente de expresar el mensaje de Dios y el mensaje del evangelismo. Entonces sigan hablando de Cristo y sigan hablando de la Escritura entre creyentes. Eso es confianza al expresarse. Mire al final del versículo donde dice que Cristo será magnificado. Cristo será magnificado. ¿Qué quiere decir esa frase? Eso tiene que ver con la actividad de Cristo en todo el cuerpo. Cristo expresará su grandeza a través de todo el cuerpo, es decir, a través de toda la iglesia y a través de usted. Lo que Dios está buscando es que vean la grandeza de Dios por medio de su vida espiritual. Eso es donde dice que Cristo será magnificado. Cristo expresará su grandeza no solamente en esta vida terrenal, pero en la vida eterna también. Cristo expresará la grandeza ahora y después. Esas son las ideas del versículo 20
Y ese es el perfil mental que debemos tener. Pase al versículo 21 y voy a dar 3 ideas del versículo 21, donde dice que para mí el vivir es Cristo. Esa frase consiste en experimentar la unidad con Cristo en la tierra. Experimente usted en su vida diaria la unidad con Cristo en la tierra. El verbo morir es desintegrarse o separarse. Los creyentes van a separarse aquí en la tierra. Tarde o temprano, los creyentes nos separaremos acá en la tierra para irnos a vivir juntamente con Cristo en el cielo. Esa es la realidad. ¿Qué es la realidad? Nos separaremos. En algún momento, mire, vamos a separarnos entre nosotros para pasar a vivir eternamente con Cristo. Eso es lo real. En todo el proceso que estamos viviendo, eso va a ocurrir ahora o después. En algún momento vamos a separarnos para continuar juntos en el cielo. Y la ganancia que habla ahí es que dice que la ganancia en el cielo es superior. La ganancia que vamos a obtener allá es superior a cualquier ganancia temporal acá en la tierra. Hay beneficios superiores en el cielo a los beneficios temporales y terrenales que tenemos ahora. Esas son las 3 ideas del versículo 21. Entonces buscamos en el versículo 21 estas 3 ideas. Unidad terrenal, número 1. 2. La realidad de la muerte. Y 3. Beneficios superiores en la eternidad. Pasen al versículo 22. La frase que dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Aprenda la aplicación de ese texto. Su estadía terrenal es para beneficiar a otros creyentes. Ese es el principio que buscamos vivir. ¿Por qué nos ha dado Dios un tiempo en la tierra junto con otros creyentes? La respuesta es esta: para dar beneficio a otros creyentes, comenzando por los beneficios espirituales y siguiendo con los beneficios físicos o materiales. A eso se reduce el propósito de Dios en su vida. Beneficie a otros creyentes espiritualmente y secundariamente, materialmente. Note que el texto insinúa que por hacer eso habrá un conflicto, porque al final dice: no sé qué escoger. Hay un conflicto en nosotros. Hay un conflicto. El conflicto se presenta entre escoger personas. Note el contexto. En el beneficio de la obra y en el partir de acá hay un conflicto. En Pablo, ¿me quedo en la tierra o me voy al cielo? Y ese es el conflicto que él está experimentando. Hay conflicto en las relaciones. Pero voy a darle una frase que le anima y le motiva y que es real, que es verdadera. Mire, la separación de nosotros acá implica la reunión con otros allá. Así que lo que va a ocurrir en el momento que partamos de acá es que nos desintegramos de una reunión y pasaremos a estar en otra reunión. Vamos a pasar de una reunión a otra reunión. Y esa es la implicación del versículo 22. Y esa es la forma de animarnos. No quedaremos solo en el cielo. Pasaremos a otra reunión en el cielo, quizá con muchos de los creyentes que ya hemos conocido y que han partido. Pasen al versículo 23. Note la palabra estrecho. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho.
Y la naturaleza de esa palabra consiste en lo siguiente: no puede usted conservar dos cosas a la vez, aunque quiera. Usted no puede conservar los dos grupos, aunque quiera. Y por eso está en estrecho, por eso entra en conflicto. Aunque usted quiera, perderá a un grupo temporalmente. Y en eso consiste el conflicto, en eso es donde le invade la tristeza y otros pesares que usted experimenta. Note la segunda palabra que aparece en el texto, deseos, es la palabra concupiscencia. Deseo ahí es la palabra concupiscencia. Tiene deseo fuerte de liberarse del grupo que está en la tierra. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él tiene un deseo fuerte de liberarse de la compañía en la tierra para subir al cielo. Y al final hay el superlativo muchísimo. Muchísimo, es un superlativo. Él dice que lo que le espera allá, la reunión de allá, es mejor que la reunión que tenemos acá. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. La reunión que nos espera es superior a la reunión que tenemos ahora.